Amigos, vamos a ver lo que son los cuantificadores universales. Y estos cuantificadores universales, uno de ellos es el denominado cuantificador universal, por su simbología, y esto significa todo, cada uno o todos. Eso significa este cuantificador universal, y es una A a la inversa acompañado por una X. La palabra hay, al menos uno, se conoce como cuantificador existencial. Este es el existencial, es una E también a la inversa. Estos son la simbología que vamos a ocupar para los cuantificadores. Por ejemplo, para el cuantificador universal se tienen las siguientes proposiciones. Hay tres proposiciones: para todo X, y X es un hombre, entonces X es mortal. Para todo X y X es una manzana, entonces X es roja. Para todo X y X es un entero, entonces X es positivo. Se simboliza para todo X con la simbología que ya habíamos descrito. Es una A a la inversa y significa para todo, para cualquier valor de X, con una X a la par. Este símbolo se coloca antes de la función enunciativa. Por ejemplo, tenemos mx, esta es una representación, y esto significa que es igual a X es un hombre, y h sub x, hx, es igual a X es un mortal. Entonces, para todo X, si X es un hombre, entonces X es mortal. ¿Cómo lo podemos colocar en simbología? De esta manera: para todo X, dice la proposición, mx representa X es un hombre, entonces es una condicional, entonces X es un mortal. Es una forma de escribirlo en simbología, las proposiciones con cuantificadores universal. Entonces tenemos otra proposición: AX, X es una manzana, y RX, X es roja. Y aquí está la proposición: para todo X, X es una manzana, entonces X es roja. ¿Cómo lo colocamos de forma simbólica? De esta manera: para todo X, este AX representa X es una manzana y RX representa roja. Entonces diría: para todo X, X es una manzana, entonces X es roja. Tenemos NX. Esta simbología pues la podemos colocar como nosotros queramos, pero siempre una mayúscula y una minúscula. X es entero. Para px, X o es positivo o es negativo. ¿Cómo colocamos eso de forma simbólica? Para todo X, si X es un entero, entonces X es positivo o es negativo. Para todo X, NX representa X es entero, y PX representa o es positivo o es negativo. Entonces diría la proposición: para todo X, X es entero, entonces X es positivo o es negativo. Cuantificadores existenciales. Por su simbología, un E a la inversa, se conocen las siguientes proposiciones donde el símbolo es un E a la inversa. Existe un X de tal modo que X es un hombre. Existe al menos un X de tal modo que X es un hombre y X es inteligente. Existe un X de tal modo que X es un número real y X es racional. Estas son tres proposiciones que las vamos a simbolizar por medio de cuantificadores existenciales. Tenemos X es un hombre, puesto que aquí tenemos que X es un hombre, y R1X, le colocamos esa simbología. X es un número real, puesto que también tenemos que es un número real. Aquí está. También tenemos otra simbología, que X es inteligente y X es racional. X es racional.
también que es inteligente. Aquí está, X es inteligente. Entonces podemos utilizar los cuantificadores existenciales para realizar estas oraciones, y tenemos que existe para todo X, y MX representa X es un hombre. Existe un X, MX representa X es un hombre, y CX representa X es inteligente. Es la segunda proposición. Existe al menos un X de tal modo que X es un hombre. MX representa X es un hombre, y está con un conector AND. X es inteligente, que sería CX. Para la tercera proposición, existe un X, aquí está, existe un X de tal modo que X es un número real. Esto representa un número real, aquí está, y X es racional, y X es racional. Entonces, con esto anterior podemos determinar los cuantificadores. Ustedes ya lo conocen, y esto es una aplicación, un ejemplo, y dice: diga si las siguientes proposiciones son ciertas para el dominio especificado. Si no se especifica, entonces el dominio es todo número entero. Por ejemplo, para el primero, y esta es una tarea que ustedes tienen que hacer, es justificar la respuesta de cada uno de ellos. Por ejemplo, para el primero, X más 1 es mayor que X. Dice: para todo X real, o sea, para todo X real, los números enteros, el dominio es todo número entero, para todo X real. Esto nos afirma esto, y cómo lo podemos averiguar o justificar es sustituyendo valores de X. Si X, por ejemplo, es un 1, vamos a tener 1 más 1 es 2, mayor que 1, sí, entonces es verdadero para todo X. Pongámosle o sustituyámosle un valor de 0 a X. 0 más 1 es 1. 1 es mayor que 0, el valor de X, sí. Entonces para todo X real, pues es todo el dominio. Un número negativo, menos 3. Menos 3 más 1 es menos 2. Menos 2 es mayor que menos 3, sí. Entonces es para todo número real. Es una parte de la justificación que ustedes deben de hacer para todos los demás, justificándolo, sustituyendo los valores, si es cierto o no. Por ejemplo, para este no es cierto para todo X. Ustedes deben de justificar por qué no es cierto para todo X. Aquí dice: para todo X, X es mayor que 0 o X es menor que 0. No es cierto para X igual 0. Justifiquen por qué no es cierto esto X igual a 0. Para todo X, X cuadrado es mayor o igual que X. Dice que no es cierto para todo X. Justificar también sustituyendo valores de números reales, si es cierto o no, justificándolo para todo X. Tenemos también ejercicios de cuantificadores universales. Sea A un conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, determine el valor de verdad y por qué de cada uno de los enunciados siguientes. O sea, tenemos que justificar, por ejemplo, para al menos existe al menos valores de A, elementos de A, que X más 3 sean igual a 10. Ustedes justifiquen sustituyendo estos valores aquí en X si son iguales a 10 y diciendo su valor de verdad, si es falso o es verdadero y por qué. Igualmente para el literal B, para todo X que pertenece a A, o sea, para todo elemento que pertenece a A, 1, 2, 3, 4, 5,
dice que x más 3 es menor que 10. Si los valores o elementos de x al sustituirlos aquí son menores a 10, entonces usted debe de dar un valor de verdad, si es cierto o no, si es falso o es verdadero, y justificando su respuesta. Es así como hemos visto los cuantificadores universales y aplicarlos a las expresiones en matemática.